Iniciamos la parte teórica de esta sesión con la situación de tener otra vez el sensor ultrasónico HC SR04 y el servomotor controlado ahora por una señal de entrada de salida digital del PIC 16F873. Esto quiere decir que, a diferencia de la sesión anterior, donde el servo era controlado por una terminal del PIC que genera la señal PWM, modulación ancho de pulso, por medio del temporizador 2, haciendo referencia a la señal CCP2, que se encarga de generar una de las dos señales PWM con que cuenta el PIC 16F873A. Entonces, en esta sesión, en lugar de utilizar cualquiera de las dos señales PWM que tiene el PIC, ahora vamos a implementar una terminal de entrada-salida digital en el cual simularemos la señal PWM para controlar el servomotor. Esto es lo que tendremos en esta sesión, a diferencia de la anterior. Para esto, igual que la sesión anterior, para saber más sobre la parte teórica del servomotor, pueden consultar el video servomotor controlado por Arduino en aplicaciones de robótica que tengo en mi canal, haciendo el enlace a esta dirección. También se tiene control servomotor con potenciómetro sin usar librería, utilizando Arduino, accediendo a mi canal en este enlace. Otro video más en mi canal es el control servomotor vía serie con Bluetooth y señal PWM, que es el segundo ejemplo, haciendo énfasis en este enlace en mi canal. Otro más es el control servomotor con PIC 16F873 con señal PWM, haciendo el enlace del video a esta dirección en particular. Aquí comenzamos con el PIC. El servomotor, como ya vimos en la clase anterior, estas son sus partes que hemos comentado varias veces y pueden consultarlo en mi canal sobre los enlaces que acabo de mencionar. Tenemos todas las partes de un servomotor. La señal PWM tiene dos secciones. Primeramente presenta un periodo, en el cual ese periodo lo podemos dividir en dos partes. Una llamada ciclo de trabajo, que es el periodo de encendido, T-on, y otra parte, periodo de apagado, T-off. El periodo de encendido pues tiene la amplitud de 5 volts, mientras que el periodo de apagado 0 volts. Se puede controlar esta anchura del periodo de encendido para poder tener a disposición el control, por ejemplo, de motorreductores, motores de corriente directa y también del servomotor. En términos generales, tenemos la señal PWM que se genera para el servomotor y otros dispositivos, donde se tiene PWM de 50 Hz con una amplitud de 4.8 a 7.2 volts. De tal manera que a esta frecuencia de 50 Hz se tiene un periodo de duración de 20 milisegundos. Esto es, en términos generales, lo que es la señal PWM en el PIC y en el circuito Arduino. Comenzamos explicando parte del
código del programa donde simularemos la señal PWM. Para este caso, vamos a cargar el registro de trabajo con un valor en decimal de 5. Esto es para que todo el tiempo que tengamos conectado nuestro servo asegure que se va a posicionar a los 90 grados. Lo guardamos, este valor del registro de trabajo, en la variable periodo. Esto es para simular la frecuencia de 20 milisegundos. Una vez hecho eso, vamos a utilizar la terminal C0, es decir, el bit 0 del puerto C, colocando a 1 esa terminal. Y después llamamos a una rutina de retardo de 500 microsegundos. La llamamos tres veces, de tal manera que tengamos un ancho de pulso de 1500 microsegundos, que el servo interpreta que debe moverse a 90 grados. Una vez que terminamos de generar esa señal de encendido o ciclo de trabajo igual a 1500 microsegundos, entonces pasamos a 0 la terminal C0, indicando fin de pulso. De ahí llamamos a una rutina de retardo de 10 milisegundos, de tal manera que completamos 11.5 del periodo de la señal total. Este periodo es suficiente para poder mover el servomotor a 90 grados. Una vez hecho eso, decrementamos el valor de periodo, que estaba en 5, ahora valdrá 4, y si no es igual a 0, otra vez volvemos a repetir la secuencia. Esto lo hará durante 5 veces para asegurar que el servomotor se posicione a los 90 grados. Con esto podemos nosotros hacer que el servo gire 90 grados. Es decir, tendremos esta señal generada en la terminal del bit 0 del puerto C, logrando que el servo gire a 90 grados. Lo hacemos durante 5 veces. Repetimos esta secuencia 5 veces, asegurando que el servo gire a 90 grados. Ahora haremos algo parecido para que el servo se posicione a 0 grados. De igual manera, vamos a hacerlo 5 veces para el aseguramiento. De tal manera que volvemos a cargar periodo con el valor de 5. Volvemos a colocar en 1 el bit 0 del puerto C, donde tenemos conectados el control del servomotor. Pero ahora, en lugar de llamar 3 veces al retardo de 500 microsegundos, lo hacemos una vez. Este ancho de pulso lo interpreta el servo, que tiene que moverse a 0 grados. Una vez que termina esa duración de pulso, volvemos a 0 el bit 0 del puerto C, terminando el ciclo de trabajo. Y llamamos a la rutina de retardo, de tal manera que tendremos un periodo de 10.5 milisegundos, suficiente para poder mover el servo a 0 grados. Decrementamos lo que hay en la variable periodo y lo repetimos 5 veces, de tal manera que con esto logramos que el servo se posicione a 0 grados. Es decir, tendremos este periodo de 10.5 milisegundos, lo repetimos una secuencia de 5 veces, de tal manera que aseguramos que el servo se mueva a 0 grados. Y por último, vamos a hacer girar el servo a 180 grados, de tal manera que tendremos algo parecido a lo que hemos explicado anteriormente para 90 grados, 0 grados. Ahora lo hacemos a 180 grados. Pero ahora el tiempo de duración vamos a hacer llamar 5 veces a la rutina de 500 microsegundos, de tal manera que tendremos una duración de pulso de 2500 microsegundos.
de tal manera que el periodo ahora será de 12.5 milisegundos. Y lo hacemos 5 veces para asegurar que el servo se mueva a 180 grados. De tal manera que tendremos esta señal periódica de 12.5 milisegundos repetida 5 veces. Esto es lo que tenemos para simular el movimiento del servo utilizando una señal entrada digital normal del PIC, sin usar las dos señales con que cuenta de generación de PWM. Aquí tenemos la figura de lo que es el sensor de ultrasonido. Para si quieren más información teórica, pueden consultar mi canal accediendo a esta dirección, este enlace, donde tendremos el sensor ultrasónico HC SR04 utilizado en proyectos con Arduino en robótica. De igual manera tenemos este segundo enlace, sensor ultrasonido HC SR04 utilizando en proyectos con Arduino en robótica, segunda parte. Y aquí tenemos donde hacer el enlace para ese video en particular y saber más sobre el sensor ultrasónico. También tenemos aquí otro enlace donde tenemos el medidor de distancia con sensor ultrasonido HC SR04 controlado por PIC 16F873A. Y aquí tenemos la dirección donde podemos acceder a ese video en mi canal. Y lo que vimos en la sesión anterior es el sensor ultrasonido HC SR04 y el servomotor con PIC 16F873A. Esto es lo que vimos en la sesión anterior y pueden acceder a este enlace para poder consultarlo y saber más sobre el sensor ultrasonido y trabajando en este caso con el servomotor con PIC 16F873A. Ahí veremos en esta información cómo trabaja el sensor ultrasonido. Recibe un pulso del PIC, que es el disparo a su terminal trigger, con un ancho de 10 microsegundos. Una vez que termina ese disparo de trigger, internamente se genera una sucesión de 8 pulsos de 40 kHz. Una vez que termina ese tren de pulsos de 40 kHz internos dentro del sensor, genera la señal eco, en el cual tiene una cierta duración si no detecta ningún obstáculo, pero si detecta algún obstáculo terminará y informará al PIC a qué distancia se encuentra el obstáculo. Aquí lo tenemos, se genera el trigger, ¿sí? Una vez que termina la secuencia de pulsos, se genera la señal eco. Si hay algún obstáculo, entonces rebota y es recibido nuevamente por él, en el cual el tiempo que tarda, ¿sí?, es tiempo por velocidad entre 2. Y la distancia a que tenemos el objeto, que ya explicamos en la sesión anterior. En el PIC utilizamos varias terminales. Para este caso tenemos el bit 3 del puerto A, para que ahí encenderemos un LED cuando entra de actividad el programa del PIC, indicando que ya se encuentra operando. Es el LED verde que tenemos, mientras que en el bit 0 del puerto B tendremos conectado el LED azul para mostrar actividad de transmisión serie por parte del PIC. Tenemos en la terminal RC0, el bit 0 del puerto C, conectado el control del servo, dejando libre las terminales bit 1 del puerto C y bit 2 del puerto C, que son las encargadas de generar la señal PWM del PIC. Estas las utilizaremos para controlar dos motorreductores en sesiones posteriores, trabajando junto con el servomotor
y el generador de ultrasonido. Ese generador de ultrasonido tenemos en el bit 7 del puerto B conectado la señal trigger y en el bit 6 del puerto B la señal eco. El bit 7 como salida y el bit 6 como entrada. Y por último tenemos las dos señales utilizadas para la transmisión serie. Tenemos la señal de recepción, que para este caso utilizamos recepción serie, pero aquí la tenemos conectada al bit 7 del puerto C, mientras que la transmisión tenemos en el bit 6 del puerto C. Estas son las terminales que utilizaremos en el PIC para esta sesión, recordando que están liberadas estas dos señales del puerto C, bits 1 y bit 2, que son encargadas de la generación de la señal PWM utilizando el temporizador 2. En el caso anterior tenemos aquí nuestro sensor de ultrasonido, nuestro servomotor, tenemos el circuito de reloj y el circuito de reset utilizados, así como el LED verde y el LED azul utilizados en esta práctica para indicar el encendido de el PIC que ya se encuentra operando y la actividad en la transmisión por el puerto serie. Tenemos nuestro módulo convertidor serie RS232C a USB para conexión a la computadora. Y en este caso utilizamos, en lugar de las terminales bit 1 y bit 2 del PIC para la señal PWM, vamos a utilizar el bit 0 del puerto C para generar o simular la señal PWM que controle el servo. Este es el diagrama que utilizaremos en esta ocasión. La diferencia es únicamente la conexión del control del servomotor. Ahora es por medio de una entrada salida digital normal. El código de programa, pues ya esta parte la hemos explicado varias veces, que es la cabecera. Aquí para este caso es el proyecto sensor ultrasonido para detectar colisión y mover el servo de 90 a 180 grados o a 0 grados. Se utiliza la terminal puerto C0 para controlar el servo en lugar de utilizar el Tembra 2 y la terminal C2 CCP1 del PIC, como el caso anterior. Tenemos en la cabecera también los bits de configuración, los tenemos de igual manera sin cambios. Cuando se inicia o se alimenta al PIC, lo que hace es brincar a la etiqueta inicio. Tenemos, igual que el caso anterior, que la sesión anterior, dos variables en echo por vez bit 6. Lo definimos para entrada del pin eco del sensor, mientras que SALTRIC por B, SALTRIC en el puerto B, bit 7, tendremos aquí el disparo para el sensor de ultrasonido. Tenemos entonces dos variables, end echo y SALTRIC, uno conectado al bit 6 del puerto B y el otro conectado al bit 7 del puerto B. Después tenemos una sesión, un bloque de la memoria del PIC, comenzando en la dirección 028, donde tenemos las variables que intervienen en el programa que explicamos en la sesión anterior. Todas estas variables se utilizan tanto en código de programa como en las rutinas de retardo. Lo explicamos en la sesión anterior y no hay ningún cambio en ellas. Tenemos el fin de este bloque en esta parte.
Aquí utilizaremos, de igual manera que el caso anterior, la rutina de retardo de 10 microsegundos para generar la señal trigger hacia el sensor de ultrasonido. Esta rutina, ¿sí?, consta de 3 partes, duración 10 microsegundos, también podemos utilizarla como 5 microsegundos o como 4 microsegundos. Ahora tendremos otra rutina, pero ahora de duración de 500 microsegundos. Aquí tenemos todas las instrucciones necesarias para que esta rutina nos dure 500 microsegundos, necesaria para mover el servo a 0 grados, llamándolo 3 veces servirá para moverlo a 90 grados y llamándolo 5 veces para moverla a 180 grados, mover el servo motor a esos grados. También se utiliza la rutina de 10 milisegundos para hacer el periodo de duración cuando se mueve el servo a 0 grados. Durará 10.5 milisegundos, suficientes para mover el servo. Para mover a 90 grados, 11 milisegundos. Y para moverla a 180 grados, durará 12.5 milisegundos, suficientes para mover el servo a esos grados. Esas son las rutinas que se utilizan para mover el servo. Y para hacer una pausa tenemos la rutina de retardo de 1 segundo. Esta también la utilizamos en la sesión anterior. Todo esto, instrucciones, darán un tiempo de retardo de 1 segundo para hacer pausas de movimientos para el servo, para este caso. Tenemos la rutina de transmisión de datos que también ya explicamos en sesiones anteriores. Aquí transmitimos un dato activando el bit 0 de puerto B para indicar de actividad, y de aquí utilizamos estas instrucciones para poder transmitir el dato vía serie e informar por medio de la computadora, el programa Minicom, a qué distancia se encuentra un objeto. El inicio de nuestro programa, primeramente nos posicionamos en el banco 0 con esta instrucción, el bit RP0 del registro de estatus en 1 y el bit 1 en 0, de tal manera que nos pasamos al banco 1 para la configuración, como lo hemos visto en casos anteriores. Comenzamos con la configuración del puerto B con este valor. Aquí está la explicación de lo que hace. También ya he explicado anteriormente el puerto C para utilizar la transmisión serie y para utilizar los bits involucrados en el movimiento del servo. Y por último, la configuración del puerto A con este valor para utilizar, por ejemplo, para este caso, el bit 3 del puerto A como indicador de actividad del programa dentro del PIC. Configuramos el timer 2 para la generación de la señal PWM normal, que para este caso no la vamos a utilizar, pero de todos modos la configuramos para usos posteriores en sesiones que vamos a ver después. Inhabilitamos esas interrupciones del temporizador. Aquí vemos también la inhabilitación del temporizador 1. Configuramos el puerto serie a los valores ya explicados anteriormente en sesiones. Regresamos al banco 0. Continuamos modificando el puerto serie con estas instrucciones. El tratamiento de interrupciones para activarlas en forma general, accediendo al registro intcon con este valor. Configuramos el timer 1. Aquí hay que destacar que el timer 1 está también, como en el caso anterior, interviniendo en el programa, pero podemos nosotros cancelarlo porque únicamente nos muestra cómo trabajar con él, y si llegamos a utilizarlo, pues ya sepamos cómo hacerlo.
En esta sesión vamos a trabajar primeramente con él y después desactivarlo. Y vemos que los resultados son aparentemente los mismos. De lo que nos interesa, su función no se ve alterada. De aquí seguimos configurando el timer 1, actuando como modo temporizador. Pasamos a limpiar el puerto B, el puerto A, la variable correct, que es la operación del timer 1. Después vamos a cargar la variable vías con este valor para el cálculo de el valor ASCII del valor obtenido, y echamos a andar la actividad, indicando la actividad del programa, colocando 1 el bit 3 del puerto A, encendiendo el LED verde. Pasamos al registro P1, pasando al banco 1, y de ahí vamos a habilitar la interrupción del timer 1. Vuelvo a repetir, en la parte del programa vamos a ver un resultado que nos indica fuera de rango, en el cual lo deshabilitamos y ya no tendremos ese mensaje. Vamos a explicarlo posteriormente. Y regresamos al banco 0 y pasamos a la rutina bucle. Bucle es decir, pasamos a esta parte del programa, configuramos el timer 2. Vuelvo a repetir, para este caso generamos la señal PWM, pero no la vamos a utilizar, vamos a dar libre, pero la tenemos lista para sesiones posteriores. Esto ya lo explicamos en sesiones anteriores. Aquí vamos a mover primeramente el servo a 90 grados. Haciendo esta rutina que ya la explicamos, cargando al valor 5 en la variable periodo, ahí pasamos a 1 el bit 0 del puerto C, donde está conectado nuestro servo, y llamamos a la rutina de retardo de 500 microsegundos 3 veces para tener una duración o ancho de pulso de 1500 microsegundos. Una vez que termina esa duración, pasamos a 0 el bit 0 del puerto C, indicando fin de pulso. Llamamos a una rutina de retardo de 10 milisegundos para completar aproximadamente 11.5 milisegundos del periodo de la señal que ya explicamos anteriormente. Decrementamos lo que hay en la variable de periodo, es decir, vamos a repetir esto 5 veces para asegurar que el servo pase a 90 grados. Ahí continuamos con el programa. Limpiamos la bandera de desbordamiento del temporizador 1 con esta instrucción. Limpiamos las variables o los registros que intervienen en el conteo del temporizador 1, TMR1H y TMR1L. La limpiamos para que tengamos listas para el conteo del timer 1, así como su variable que va a almacenar el valor final, conteo. Después limpiamos el bit 7 del puerto B, que es la salida de trigger, por un retardo de 500 microsegundos, y después la pasamos a 1. Va a mantenerse 1 durante un retardo de 10 microsegundos, que va a ser el pulso de trigger para el sensor de ultrasonido. Y comienza la generación internamente del tren de pulso de 40 kHz, 8 pulsos. Una vez que termina esa duración de 10 microsegundos, ya está listo para la generación de esas señales, y pasamos la salida trigger, el bit 7 del puerto C, puerto B, a 0 para que aquí comience la ráfaga de 40 kHz del eco de 8 pulsos, un tiempo de 200 microsegundos internamente dentro del sensor de ultrasonido. Una vez que el sensor de ultrasonido termine esa ráfaga, pasa la señal eco a 1. Entonces nuestro PIC está listo para detectar esa señal eco, ¿sí? Aquí espera a que pase a 1
esta rutina nos indica que la señal eco está en 0 y cuando pase a 1 entonces continúa en este punto. Activamos el timer 1 accediendo al bit tmr1 on del registro T1CON. Vuelvo a repetir, esto no influye en el programa y vamos a explicarlo después. ¿Sí? Vamos a desactivar el timer 1 para esta sesión en la segunda parte, indicando que no interviene para nada en el funcionamiento de lo que nos interesa. Después va a checar el PIC si ya pasó 0, el bit en eco conectado en el puerto B, bit 6 del puerto B, si ya pasó 0. Mientras no pase 0, lo que hace es llevar internamente un conteo, pasando a esta etiqueta el control del programa, es decir, brinca hasta este punto, en el cual llama a un retardo de 10 microsegundos, 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que son 50 microsegundos más 4 microsegundos, y las llamadas a call, de tal manera que nos dan aproximadamente de 60 microsegundos para poder incrementar una variable conteo que es la que lleva el número o la distancia en centímetros a que se encuentren obstáculos. Una vez que termina esa espera de aproximadamente 60 microsegundos, regresa a la etiqueta espera. Y aquí va a estar en espera, esperando que este bit del puerto B, bit 6, pase a 0. Mientras no, sigue el conteo de 60 microsegundos, incrementando la variable de conteo, ¿sí?, indicando la distancia que se encuentra un obstáculo. Una vez que pase a 0, entonces limpia, ¿sí?, para el timer 1, si hubo desbordamiento o no. Si hubo desbordamiento, va a la etiqueta sobre flujo, y aquí va a mostrar que se encuentra fuera de rango. Esto lo vamos a eliminar en la segunda parte de esta sesión. Después desactivamos el timer 1, lo convertimos su contenido de los dos registros que van con el timer 1, lo guardamos en valores. Esto también, la segunda parte, lo vamos a eliminar, no interviene nada en la finalidad de este programa. De ahí vamos a sustraer conteo para ajustar la distancia a 3 centímetros. Le restamos 2 porque nos da lo mínimo 3 centímetros y lo real es que esté en 1 centímetro. Entonces, con esto ajustamos la distancia real. Y lo pasamos a registro W y pasamos a la rutina comparar. Comparar, como ya lo explicamos en la sesión anterior, pues es nada más convertir, ¿sí?, la distancia que está. Si esa distancia es menor que 10, entonces va a hacer que gire el servomotor, y lo hace con estas instrucciones que ya explicamos la sesión anterior. Entonces cargamos en lo que tiene el registro blue a número, y cargamos el registro de trabajo con 10, lo comparamos con número. Si es mayor, pues nos muestra el texto avanza y regresa, pero si es menor, entonces llama a la rutina para. La rutina para consiste en lo siguiente: nos muestra en
el puerto serie, manda al puerto serie parar. ¿Sí? Es lo que hace, mandar el texto parar. Para el motor y fin de línea, que es solamente un retorno de carga y alimentación de línea. He llamado esto, que ya lo explicamos en la sesión anterior. Fin de línea, aquí lo tenemos. Y regresa nuevamente donde fue llamada la rutina. Cal para. De ahí hacemos que el servo gire a 0 grados utilizando el horario de periodo que ya explicamos. Colocamos en 1 el bit 0 del puerto C, donde tenemos conectado nuestro servo, un retardo de 500 microsegundos. Este ancho de pulso hace que el servo se mueva a 0 grados. Bajamos a 0 el bit 0 del puerto C. Llevamos a la rutina de retardo de 10 milisegundos para que el periodo sea de 10.5 milisegundos, suficiente para que lo acepte el servomotor y mueva a 0 grados. Lo hacemos 5 veces para asegurar que lo haya efectuado ese movimiento a 0 grados. Hacemos una pausa de 1 segundo manteniendo en 0 el servomotor. De ahí vamos a mover el servo a 90 grados repitiendo lo mismo, ¿sí? Pero ahora llamando a la rutina de retardo 3 veces 500 microsegundos para que sea un ancho de pulso de 1500 microsegundos. Esto lo detecta como el servo que tiene que moverse a 90 grados. Limpiamos el pulso. Llevamos a la rutina de retardo de 10 milisegundos para que el periodo sea de aproximadamente una duración de 11.5 milisegundos. Lo hacemos 5 veces para asegurar el movimiento a 90 grados. Después hacemos una pausa de 1 segundo y movemos el servo a 180 grados ahora. Ahora la duración de pulso será de 2500 microsegundos para completar un periodo de 12.5 milisegundos. Una vez hecho eso, retornamos. Fue llamado la rutina de comparar. Aquí fue llamada. Entonces el programa continúa. Y lo que hacemos posteriormente es el conteo salvado previamente. Lo cargamos en el registro W, lo pasamos a darle tempo. Esa parte, los 4 bits superiores pasan a la parte inferior. Una vez hecho eso, lo cargamos en tempo y vamos a la rutina de convertidor de BCD, convertir a valor ASCII esos 4 bits. Lo vamos a convert y lo guardamos en digit 2. Una vez guardado en digit 2, vamos otra vez a variar a cargar el registro de trabajo con conteo. Ahora sí, la parte baja la convertimos a BCD y el resultado lo guardamos en digit 1. Todo esto ya lo explicamos en la sesión anterior. Después ya vamos a la rutina imprimir serie, que mandamos un texto. Aquí está, donde el resultado lo vamos a mostrar en el puerto serie. Es lo que es rutina impreserie, explicada anteriormente. Aquí apagamos el fichero del puerto B, que es la actividad del puerto serie, para indicar que se encuentra trabajando. Cuando mandamos a transmitir, encendemos y aquí apagamos. Hacemos un retardo de 1 segundo. Después limpiamos la bandera del temporizador 1 del desbordamiento y regresamos a bucle y repetimos la secuencia. Todo esto pues es lo que hacemos en el programa.
demostrativo. A diferencia del anterior, pues únicamente utilizamos, en lugar de la señal PWM del PIC, utilizamos una señal de entrada-salida digital normal para simular la señal PWM y mover el servo de 0, 180 y 90 grados. Pasamos ahora a la parte demostrativa en forma real. Comenzamos la parte práctica. Ya suministramos energía a nuestro circuito electrónico, que es el mismo que utilizamos en la sesión anterior. Tenemos aquí nuestro microcontrolador, el PIC16F873. Tenemos nuestro circuito de reloj. Tenemos nuestro circuito de reset en esta parte, como lo mostramos en el diagrama. Tenemos conectado nuestro LED de actividad, el LED verde, de que se encuentra operando el PIC, conectado a la terminal del puerto A bit 3. Aquí lo tenemos. Tenemos también aquí conectado en el bit 6 y 7 las terminales de recepción y transmisión que van hacia el convertidor serial RS232C a USB, y lo tenemos conectado a la computadora. Aquí está. Tenemos nuestra fuente de energía a base de baterías. Tenemos nuestro LED azul conectado al bit 0 del puerto B, indicando actividad de transmisión para este caso. Tenemos nuestro sensor ultrasonido conectado a el bit 7 del puerto C, la terminal trigger, y el bit 6 del puerto C, la terminal eco de retorno del sensor. Tenemos nuestro servo, donde tenemos la terminal de control, para este caso conectada a una terminal normal de entrada-salida digital. En este caso utilizamos el bit 0 del puerto C, aquí lo tenemos, y dejamos libre la terminal 1 y 2 del puerto C, que son utilizadas para la generación de la señal PWM como entradas multiplexadas CCCP1 y CCP2 que hemos visto. En la sesión anterior utilizamos la terminal 1 para poder controlar el movimiento del servomotor utilizando la señal PWM, que internamente utiliza el temporizador 2 del PIC. Para este caso vamos a simular la señal PWM en una terminal normal digital para liberar las dos que nos proporciona el PIC por medio del temporizador y poder controlar dos motorreductores que más adelante lo vamos a utilizar en otra sesión. Entonces, una vez explicado, vamos a ver los resultados. Mientras tanto, en la computadora llevamos a cabo el programa Minicom como en la sesión anterior, y ahí vemos que nos proporciona información de la distancia que se encuentra un obstáculo. A continuación vamos a acercar un obstáculo al sensor. Ahí ya reaccionó y vemos lo que nos proporciona la información del PIC en la computadora. Ahí nos dice que para el motor nos dice la distancia 8 centímetros y nos da la información de fuera de rango. Esta información fuera de rango es que estamos utilizando el temporizador 1 para llevar un conteo adicional, como lo vimos la pasada. Pero no es necesario tenerlo, no afecta para nada el funcionamiento del circuito electrónico. Comentaremos
esas instrucciones que tienen que ver con tu procesador 1 y veremos que no afecta para nada el funcionamiento de nuestro circuito electrónico. En nuestro programa vamos a comentar todo lo relacionado con el timer 1. Únicamente lo utilizamos para información de cómo funciona en esta aplicación. Comentamos aquí la habilitación del timer 1 en la configuración. Aquí en la rutina valores también vamos a deshabilitarla. Pasamos al bucle principal, donde vamos a localizar todo lo relacionado con el timer 1. Aquí tenemos otra instrucción que limpia la bandera de desbordamiento. Después la limpieza de los registros relacionados con el timer 1, donde se guarda la información de 16 bits. Aquí activamos el timer 1, también lo comentamos. Aquí censamos si existe desbordamiento o no, también lo comentamos. Llamada a la rutina de sobreflujo, que nos dice fuera de rango, también la comentamos. Desactivación del timer 1, la rutina de valores, donde guardamos la información del 16 bit de timer 1. Aquí también la limpieza de desbordamiento ya utilizamos. Y eso es lo que tenemos relacionado con el timer 1. Construimos proyecto. Vemos que no nos arroja ningún error. Una vez hecho eso, vaciamos el programa en la memoria flash de el PIC y continuamos. Una vez que comentamos las líneas relacionadas con el temporizador 1, conectamos otra vez nuestro circuito electrónico y observamos en la pantalla el programa Minicom para obtener resultados. Ahí vemos que nos informa la distancia a que se encuentra un obstáculo. Acercamos el obstáculo y vemos ahí que ya no se presenta el mensaje fuera de rango. Es decir, no afecta para nada el temporizador 1. Únicamente lo utilizamos en el programa para su funcionamiento. ¿Cómo es su funcionamiento? Volvemos a acercar y vemos ahí que no afecta para nada. Inclusive lo tenemos trabajando continuamente y ya no aparece el mensaje de fuera de rango. Por el día de hoy es todo, amigos suscriptores. No olviden suscribirse a mi canal para tener más información sobre el funcionamiento del microcontrolador PIC 16F873. Que tengan un excelente día, amigos suscriptores. Nos vemos en la siguiente sesión.